Vicente, ya terminamos. Tenemos un poquito de tiempo para alguna cosita. Si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario sobre, como antes, ¿no? 3 exposiciones diferentes, pero bueno, lógicamente con una relación, ¿no? entre ellas. ¿Queréis preguntar alguna cosa? La intervención de Juan. Sí, la traducción de Petrarca, del Monte Ventoux. Como no, yo la he leído, pero no en latín. Entonces me pregunto, quiero preguntarte por el modo en el que has traducido, ¿no? Y es el modo, tú dices, es una carta. Entonces, una carta con varias deícticos, ¿no? Se dirige a varias personas y se dirige a una persona en un momento, luego en otro momento a otras. Y me pregunto si en el original todos esos modos de dirigirse, de cambios enunciativos, existen o son como un poco invención tuya. Te doy varios ejemplos. Te dices, ¿qué te parece que hice? Al final recurro... ¿A quién le explica? Parece lo que dice a un amigo, pero después, en otro momento dice, mi pecho mientras subía, oye, padre. Hay varios momentos que es un poco, no está muy claro a quién se dirige, ¿no? Y si esos juegos y todos esos juegos así enunciativos son cosa tuya o están en el texto. No, espero que no sean cosa mía. Se dirige siempre a este Dionigi, al que le llama padre, porque era su confesor. De acuerdo, vale, muy bien, sí. No entendía entonces. Vale, entonces acabo de haber entendido la cosa. Pero hay otro momento, pero iba más lejos aún, porque hay otro momento que no se sabe muy bien si se dirige a sí mismo o a este interlocutor, cuando dice, hoy se cumplen 10 años desde que saliste de Bolonia. Se dirige a sí mismo. Sí, vamos a ver. Sí, efectivamente. O sea, hay varios momentos, esos momentos que decía yo que eran de meditación, que, bueno, yo he puesto 3 para aclararnos. Eso es, hay momentos cuando está haciendo esas reflexiones se dirige a sí mismo. Eso es probablemente el origen de lo que decías antes. Sí, dice. Y luego, bueno, una tontería, ¿no? Positivismo ramplón. Efectivamente, todo lo que describe es así. Basta subir al Ventoux, donde yo subo varias veces al año, y la visión que da, hay una cierta verosimilitud, ¿no? Porque todo lo que describe el paisaje parece cierto, ¿no? Parece, sí. Sí, de todas formas, yo creo que sí, se ha discutido si subió o no subió y tal, ¿no? Yo creo que sí subió, pero en cualquier caso es irrelevante. O sea, lo que importa es que tenga esta idea, ¿no? Seguramente. Yo hay un pasaje que recuerdo que no sé si estaba en el original también, porque he leído la traducción, y es en el que dice que se ven los Pirineos desde el Mont Ventoux. No, dice que no se ven. Que no se ven, dice. No se ven. Sí, dice que sabe que están allí, pero que no alcanza. No se pueden ver, que haría falta una vista que no tenemos. Eso es lo que dice. Muy bien, si queréis hacer algún otro... Sí, yo quería decirle a Juan, con respecto a la costumbre de los niños en los mojones, es una costumbre común en toda la Europa pastoril. Sí, algo de la bofetada. Sí. En La Rioja y en León, ya sabes que hay mojones, ¿no? Sí. Entonces, el maestro, el día 3 de mayo, porque se llama recorrer las cruces, los lleva a los niños, les coge la cabeza y les da con el mojón. Porque claro, el que tú te equivoques y te salgas de tu territorio significa una denuncia. Entonces te ponen una multa, bien sea material o de dinero. Entonces es una costumbre que se da prácticamente desde el norte de Portugal hasta Rumanía. Lo de recorrer los hitos o las mugas, ¿no? De todas formas, lo de la bofetada no se limita a las mugas, sino que se ha solido utilizar tradicionalmente para, digamos,
para subrayar, para que el niño recuerde la importancia de un acto, da igual cual sea. Por ejemplo, de hecho, en la ceremonia, el ritual católico de la bofetada del obispo en el momento de la confirmación es una variante más... Es un método mnemotécnico. Exacto, bastante eficaz por lo visto. Y, o sea, no solamente en eso, sino que en la vida tradicional y tal se dan bofetadas en ese tipo de circunstancias. Y me gustaría hacerte una pregunta. Cuando dices la cuestión de la estética, estoy de acuerdo contigo que hay una especie de estetización generalizada de nuestra sociedad, ¿no? Pero tú dices que quien vive en el campo, quien vive del campo, no tiene visión estética. Pero yo me pregunto si la cuestión no hay que plantearla así, sino simplemente depende del punto de vista que adopte. O sea, la cuestión no es quién mira, sino el punto de vista que se adopta sobre lo que se está mirando. Porque el propio campesino puede tener el mismo un punto de vista que no sea puramente productivo. Es decir, mi madre, que eran campesinos en Álava, ella misma sabe que vive en un paisaje, de vez en cuando sabe que vive en un paisaje hermoso. Pues basta que ella se aleje, que deje su punto de vista de campesina para adoptar otros. Deja las ovejas o las vacas, se sube al monte y deja de estar con las vacas para estar con otra experiencia, teniendo otra experiencia, una experiencia estética, que, por ejemplo, la de ver los montes de Orduña, etc. O sea, que ella misma es capaz de adoptar dos posiciones, dos puntos de vista diferentes. Pero eso no significa que ella esté abocada a tener solo un punto de vista, ¿no? Sí, muchas veces lo discutimos eso, porque en la descripción es donde aparecen exclusivamente los caracteres productivistas. En la descripción. Indudablemente el pastor que va a Extremadura sabe que está en dos territorios distintos, nadie mejor que él, que se pasa 9 meses. Pero cuando tú le dices, ¿cómo es esta tierra? Descríbeme este territorio. Él lo plantea como hostil, porque no está en su territorio paradisiaco, que es, o sea, es cuando describe. Yo la situación personal suya a la hora de interpretar la veo muy vinculada, por ejemplo, al monumentalismo. Los habitantes de La Guardia dicen que el pueblo es muy bonito, pero el campo no. O sea, La Guardia se ha consolidado por parte de todos, tanto de ellos mismos como de las instituciones que la han restaurado, tal, en un elemento patrimonial inmueble y mueble, ¿no? Entonces, ese es el pueblo donde más encuestas hemos hecho, comparando donde estamos, que normalmente es en la Barbacana, aquella donde está el monumento que se ve a Samaniego y se ve todo el parque ese, y ahí es donde te dice, bueno, pero es que el campo, bueno, pues el monte, sí, pero ahí es donde no nos aparece ningún criterio estético. Indudablemente que cambia y que se siente mejor ahí que cuando viene a Vitoria y la gente te dice, uy, Vitoria, yo no quiero... No, mucho mejor, mucho más bonito La Guardia, mucho mejor, pero en el medio de producción es donde no encontramos más que valoraciones productivas. En el campo, y no estéticas. Claro, eso no quiere decir que haya una diferencia cultural, como que muchas veces tú estás abogando porque los que tienen criterios estéticos tienen mayor conceptualización. Eso es lo que quiero decir, es decir, que la experiencia sensible del mundo, por decirlo, sí, es una experiencia común a todos los seres humanos. Claro. Es decir, que no hay simplemente una experiencia de unos puramente funcional del mundo y de otros una experiencia puramente estética. Claro. Las descripciones, pues antropólogos saben mejor que yo, las descripciones que Lévi-Strauss hace, por ejemplo, de cualquier cultura amerindia, y otros antropólogos demuestran con claridad que la relación de los indios del Amazonas con el mundo es compleja, es funcional, estética, sensible, emocional, de todo tipo. Es decir, que no están abocados solo a una especie de funcionalismo simple, ¿no? No, es mucho más compleja. Pero yo el ejemplo lo pongo al revés. Cuando los que no son del sector van a una viña y el hombre le dice, ¿cuánto cree usted que da esta viña? Entonces te das cuenta de que tú eres un ignorante en las cuestiones productivas cuando él es un sabio en esas y en las estéticas que tú manejas habitualmente. Pero la complejidad está
en la manera de interrelacionar todos esos conceptos, que no es fácil. Lo que pasa es que nosotros nos movemos habitualmente con criterios más estéticos porque desconocemos la producción. O sea, tú ves las viñas rojas y dices qué bonitas, y el señor dice tempranillo, y las amarillas garnachas, y las más claras viura. Luego el que tiene defecto eres tú, no él que tiene planteamientos, diríamos, en ese sistema clasificatorio, ¿no? Pero lo que está claro es que se están generalizando tópicos. Y la gente dice que quiere ir a La Rioja en otoño. Claro, porque es cuando está bonita la viña. Yo a lo mejor soy un poco radical, pero para explicar, por ejemplo, por qué una persona, digamos, a mí mismo me gustan, yo qué sé, las fresas y no me gustan las alubias, ¿cómo se explica? Hay una creación de ese gusto, que creo que es aplicable también a la estética. Se puede generalizar, por ejemplo, en toda una población, ¿qué es lo que lleva a un gusto? Sí, se está analizando. Yo no sé si os acordáis, bueno, cuando se empezó a beber whisky en España, el cambio del coñac al whisky, la gente decía que sabía a chinches, esta es la frase, y yo lo tengo en muchas encuestas. ¿Usted qué toma después de comer? Coñac, en los años 70, 80. ¿Y por qué? Dice, hombre, por lo mejor y tal. ¿Y ha probado usted el whisky? Dice, sí, lo he probado una vez, sabe a chinches. Y yo decía, oiga, ese es un ejemplo de un gusto cultivado. Pero quiero decir, existe también ese otro gusto que no es cultivado, que no voy a decir que es innato y que puede ser personal, y se puede generalizar a partir de gustos mayoritarios, sí, lo que es un gusto de una población entera. Sí, por ejemplo, el cilantro. El cilantro es un producto que los marroquíes consumen habitualmente en España. Es muy complicado que encuentres cilantro en la alimentación. Y en cambio el perejil, que es igual, de planta, los sabores son distintos y es tremendamente cultural. El picante, el mapa de picantes que nosotros estamos intentando hacer desde hace 1000 años es curiosísimo y es cultural. O sea, ¿por qué los japoneses comen picante de rábanos? Si estamos en lo mismo, quiere decir que hay una serie de gustos o estética, o unos factores dentro de la estética que pueden ser cultivados y otros que no lo son. Tradicionalmente han sido cultivados en la medida en que una sociedad participa de un tipo de alimentos. Cuando se empezó a comer pizza en España, la gente mayor decía, pero bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a comer pan, no a comer pan con cosas puestas encima. Pero vamos a dar vueltas porque estamos en un bucle, yo creo. Sí, que sí. No estoy de acuerdo que hay ciertos gustos que son cultivados, pero que otros no. Y en cuanto a la montaña, siempre me ha extrañado pues decir, pues la montaña, la apreciación de la montaña parte yo qué sé, de la Ilustración. O el gusto por la montaña es diferente desde la perspectiva pues como estabas defendiendo, pues del transhumante o del viticultor. Sí lo es. Sí. Sí lo es en general. Se pueden extraer reglas generales, pero hombre, hay excepciones importantes. Las singularidades, sí, pero tú vas al monte, habla con los ganaderos. No, yo estaba pensando en mi familia, por ejemplo, bueno, aquí, por otra parte, el paisaje es montañoso, sin más. Quiero decir que nos podemos considerar en alguna medida también habitantes de la montaña, aunque no la trabajemos. Bueno, en el caso de mis abuelos la han trabajado también y no creo que tuvieran una visión meramente funcional o utilitaria de lo que es la montaña, por lo que estaba diciendo. Y en cuanto a la belleza, pues no lo sé. El mismo concepto de paisaje, tú si le preguntas a una persona qué es paisaje, estás empleando conceptos tuyos, un concepto que no ellos no tienen. Que eso es. No, ni el concepto de montaña. No, los que viven en el altiplano piensan que no están en la montaña. El concepto de belleza también. Entonces, indudablemente. Pero el funcionalismo en las sociedades agrarias, para mí, es el criterio más importante a la hora de establecer ese tipo de clasificaciones, para mí.
No lo sé, es una teoría que se defendía a finales del siglo XIX, ¿no? Como Ruskin también, que decía que eso era la visión de los habitantes de cada zona. Eso es, bueno, de Suiza. Hombre, hay un debate largo en eso. Sí, no, podemos dar horas. Yo en lo que me baso normalmente es en las encuestas a los habitantes. Los habitantes difícilmente te hacen apreciaciones como ¿a usted le gustaría subir a aquella cumbre? Y dice, yo si no tengo que subir, no. Ya, pero por ejemplo en el caso que ha mencionado de Petrarca... Añoranza de lo social. Me pregunto si el problema no es un problema de método también de análisis. Quiero decir que la encuesta es un tipo de manera de recoger datos muy particular, que no es la única manera de recoger datos. El antropólogo hoy puede decidir que el modo de analizar, por ejemplo, la visión que tiene la montaña puede ser a través de los cuentos que cuenten. Y probablemente en sus encuestas digan, no, el monte, me da igual. Pero luego serán capaces de cantar canciones en las que hablen de la añoranza del monte y en las que cuenten que en realidad tienen una relación con ese monte que no es funcional, que es estética, pasional, por la añoranza. Es decir, que depende, o sea que los resultados del análisis dependen también del tipo del método. Está claro. La encuesta da un tipo de visión muy determinada de ello, mientras que luego hay otros tipos de textos que dan otra. Tú mismo dices, es decir, tienen añoranza. Sí. El paraíso del norte. Una relación pasional, estética con el mundo, no es puramente funcional. Bueno, pues igual lo vamos a dejar aquí, que tenemos que retomar la sesión dentro de 1:15. Gracias a Arich, a Luis Vicente y a Íñigo y a vosotros por asistir. Y bueno, si os apetece, pues a la tarde seguimos, terminamos el Mendicultur y bueno, pues a las 6:30 empiezan con una proyección de una interesante película, la sesión de la tarde más tarde. Gracias.